El terrorífico caso del asesino en serie de Buenaventura, en Colombia. Había una vez en Buenaventura, una ciudad portuaria ubicada en la costa del Pacífico, un terrorífico caso de asesinatos en serie que mantenía en vilo a toda una comunidad. El primer asesinato se produjo cuando el cuerpo sin vida de una joven fue encontrado en un callejón oscuro. Tenía múltiples heridas de arma blanca y parecía haber sido torturada antes de morir. El asesinato de la joven mujer fue solo el comienzo de una serie de crímenes brutales que tuvieron lugar en la ciudad. Todos los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en lugares remotos y abandonados de la ciudad, siempre con heridas similares a la de la primera víctima. La policía local no tenía pistas ni sospechosos y la comunidad estaba aterrorizada. El terror se extendió por toda la ciudad cuando las noticias de los asesinatos en serie comenzaron a salir en los medios de comunicación. La gente se mantuvo aterrorizada y encerrada en sus casas por semanas, temiendo por sus vidas. La policía no tenía pistas y el asesino parecía estar siempre un paso por delante de ellos. El último asesinato fue de un hombre joven, un periodista, que investigaba los asesinatos en serie. Había estado en contacto con la policía y había recibido amenazas de muerte. La noche en que fue asesinado, había estado investigando en un barrio peligroso de la ciudad, conocido por ser un lugar frecuentado por traficantes de drogas y criminales. La policía encontró el cuerpo del periodista en un almacén abandonado en el puerto. Había sido golpeado hasta la muerte y su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos. Junto al cuerpo se encontró una nota que decía: "El que busca la verdad, muere". La comunidad estaba en estado de shock. La policía no tenía pistas y la gente se sentía cada vez más insegura de su propia ciudad. Los habitantes comenzaron a especular sobre la identidad del asesino, pero nadie tenía una respuesta. Las noches se volvieron cada vez más oscuras y las calles vacías, ya que la gente tenía miedo de salir de sus casas. Un día, un hombre misterioso llegó a la ciudad. Nadie sabía quién era y de dónde venía. Se alojó en una pequeña pensión en el centro de la ciudad y comenzó a frecuentar los lugares donde habían sido encontrados los cuerpos de las víctimas. La gente comenzó a sospechar de él, pero nadie se atrevió a decir nada. Un día, una mujer que vivía cerca de la pensión donde se alojaba el hombre desapareció. Sus vecinos comenzaron a buscarla por toda la ciudad y finalmente encontraron su cuerpo en una zona boscosa cerca del puerto. Había sido asesinada con una violencia inaudita. Su cuerpo estaba desgarrado y tenía múltiples heridas de arma blanca. La policía, que había estado vigilando al hombre, decidió allanar su habitación en la pensión. Encontraron un cuaderno en el que había anotado todos los detalles de los asesinatos y evidencias de su culpabilidad. El hombre misterioso era en realidad un psicópata obsesionado con la muerte y el sufrimiento de los demás. La policía se enfrentó a un gran dilema, pues no querían que el asesino se saliera con la suya y siguiera matando más personas, pero tampoco querían arriesgarse a que hubiera más víctimas inocentes. Decidieron seguir al asesino para reunir más pruebas en su contra antes de detenerlo. Las investigaciones revelaron que el hombre había estado viviendo en diferentes lugares del país durante los últimos años y que había sido sospechoso de varios asesinatos similares en otros lugares. La policía también descubrió que el asesino había mantenido una relación con la primera víctima, una joven mujer que había sido su novia. Finalmente, después de varias semanas de investigación y seguimiento, la policía logró detener al asesino en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. El hombre, visiblemente afectado por su propia locura, no puso resistencia y confesó todos los asesinatos. El juicio del asesino en serie de Buenaventura se convirtió en uno de los más mediáticos y controvertidos de la historia del país. Los habitantes de la ciudad exigían justicia y la
pena de muerte para el asesino, mientras que los abogados defensores argumentaban que el acusado padecía de trastornos mentales que lo hacían incapaz de comprender la naturaleza de sus actos. Finalmente, el asesino fue condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad, pero el terror y la tristeza que causó en la comunidad de Buenaventura nunca fueron olvidados. Los habitantes de la ciudad todavía recuerdan con miedo y horror el caso del asesino en serie que mantuvo a la ciudad en vilo durante tanto tiempo. Aunque el asesino estaba en prisión, el miedo y la paranoia seguían presentes en la ciudad de Buenaventura. Las personas no podían olvidar los horrores que habían sucedido y muchos se sentían inseguros, incluso en sus propias casas. Además, la policía seguía investigando y descubrieron que el asesino no había actuado solo. Había tenido un cómplice que lo ayudó en los asesinatos y que había logrado escapar de la ciudad antes de que la policía pudiera retenerlo. La búsqueda del cómplice se convirtió en una obsesión para la policía, que no quería dejar ningún cabo suelto en el caso. Después de semanas de búsqueda, finalmente lograron capturar al cómplice en una ciudad vecina. Durante el interrogatorio, el cómplice confesó que había ayudado al asesino porque estaba enamorado de él y porque compartían una extraña obsesión por la muerte y el dolor. También reveló que habían planeado matar a varias personas más, incluyendo a miembros de la policía y a líderes comunitarios. La policía estaba consternada. No solo habían logrado detener a 2 asesinos peligrosos, sino que habían evitado una masacre que hubiera sido catastrófica para la ciudad. A medida que pasaba el tiempo, la ciudad de Buenaventura comenzó a recuperarse de los horrores que habían sucedido. Las personas volvieron a sentirse seguras y a confiar en la policía para protegerlos. Sin embargo, el recuerdo del caso del asesino en serie nunca se desvanecería completamente y seguiría siendo un recordatorio de lo peligroso que puede ser el mal en estado puro. Con el tiempo, la historia del asesino en serie de Buenaventura se convirtió en una leyenda urbana y muchos contaban historias sobre el fantasma del asesino que aún merodeaba la ciudad en busca de nuevas víctimas. Aunque era solo una leyenda, muchas personas seguían sintiendo miedo y temor, sabiendo que la verdad era mucho más aterradora que cualquier historia que pudieran inventar. A pesar de que el asesino estaba tras las rejas, la ciudad de Buenaventura no volvió a ser la misma. La gente estaba aterrorizada de que el cómplice pudiera tener cómplices o seguidores que quisieran continuar con los asesinatos. La policía decidió aumentar la seguridad en la ciudad y colocar cámaras en lugares estratégicos para vigilar las calles y prevenir futuros crímenes. Además, se implementaron programas de apoyo a las víctimas y a sus familiares para ayudarlas a superar el trauma y las pérdidas que habían sufrido. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad, la ciudad nunca volvió a ser la misma. El miedo y la paranoia se habían instalado en el corazón de la gente y muchos habitantes abandonaron la ciudad buscando un lugar más seguro donde vivir. El caso del asesino en serie de Buenaventura se convirtió en un tema de interés nacional e incluso internacional. El gobierno colombiano se comprometió a hacer todo lo posible para prevenir futuros crímenes y para apoyar a la comunidad de Buenaventura en su recuperación. A pesar de que el asesino y su cómplice estaban en la cárcel, la gente nunca se olvidaría de los horrores que había sucedido. La ciudad de Buenaventura había sido marcada para siempre por el terror y la violencia que habían experimentado. La historia del asesino en serie de Buenaventura se convirtió en un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas y que la comunidad debe permanecer unida para enfrentarlo. Pero sobre todo, se convirtió en una historia de valor y resiliencia, de cómo una comunidad puede unirse para superar la adversidad y seguir adelante. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías
basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.